La cruz en la vida cristiana normal. Por Watchman Nee. Capítulo 6. Llevando la cruz. En el capítulo anterior hemos mencionado varias veces el asunto del servicio al Señor. Al acercarnos ahora a ver lo que Dios ha provisto para enfrentar este problema creado por la vida natural del hombre, será provechoso allegarnos al tema considerando primero los principios que regulan todo servicio parecido. Dios ha establecido ciertos principios que gobiernan todo trabajo para Él. Ninguno que desee servirle puede desviarse de ellos. La base de nuestra salvación, como bien sabemos, es el hecho de la muerte y resurrección del Señor. Así también definidas son las condiciones del servicio. Al igual que la muerte y resurrección del Señor son la base de nuestra aceptación delante de Dios, así también el principio de muerte y resurrección es la base de nuestra vida y servicio para Él. La base de todo ministerio verdadero. Nadie puede ser un verdadero siervo de Dios sin conocer el significado de la muerte y de la resurrección. El Señor Jesús mismo sirvió sobre esta base. Vemos en Mateo que, antes de comenzar su ministerio público, el Señor Jesús fue bautizado. No. Lo hizo porque tenía algún pecado o algo del cual necesitara limpiarse. No, sabemos bien el significado del bautismo, es la figura de la muerte y de la resurrección. El ministerio del Señor no empezó hasta que se puso sobre esta base. Fue después de bautizarse y tomar voluntariamente la base de la muerte y la resurrección que el Espíritu Santo vino sobre él. Luego ministraba. ¿Qué nos enseña esto? Nuestro Señor fue hombre sin pecado. Ninguno, excepto Él, ha pisado esta tierra sin conocer el pecado. Sin embargo, como hombre tuvo una personalidad aparte de la de su Padre. Bien, debemos andar con mucho cuidado al tratar de la persona de nuestro Señor, pero recordemos sus palabras, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, Juan 5:30. ¿Qué quiere decir con esto? No significa en manera alguna que el Señor no tuviera voluntad propia. Él tuvo una voluntad, como sus propias palabras lo indican. Como Hijo del Hombre, Él tuvo una voluntad, pero no la hizo, vino para hacer la voluntad del Padre. Ahí está la clave. Eso que en Él está diferenciado del Padre es el alma humana que asumió estando en la condición de hombre. Siendo hombre perfecto, nuestro Señor tenía un alma y, por supuesto, un cuerpo como tú y yo tenemos alma y cuerpo, y le era perfectamente posible a él actuar desde el alma, es decir, partiendo de sí mismo, no de su Padre. Inmediatamente después del bautismo del Señor y antes de iniciar su ministerio público, Satanás vino a tentarle. Le tentó con la satisfacción de sus necesidades indispensables, convertir piedras en panes. Le tentó para que lograra éxito inmediato en su ministerio apareciendo milagrosamente en el atrio del templo, para que tomara el dominio del mundo, que ya se le había destinado. Quizá estemos dispuestos a preguntar por qué el diablo le tentó para que hiciera cosas tan raras. Uno piensa que podría haberle tentado a pecar de un modo más eficaz. Pero no lo hizo, él sabía por qué. Solo dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, Mateo 4:3. ¿Qué quería decir? La sugerencia era la siguiente, si eres el Hijo de Dios, hay que hacer algo que lo pruebe. Aquí hay un desafío. Alguien seguramente pondrá en duda la veracidad de tu pretensión. ¿Por qué no enfrentas la cuestión en forma terminante al salir a probarla? Toda la sutil preocupación de Satanás era lograr que el Señor actuara por sí mismo, es decir, desde su alma y por la posición que adoptó, el Señor Jesús repudió completamente tal actitud. En Adán, el hombre había actuado por sí mismo, aparte de Dios, esa había sido la tragedia en el huerto. Pero ahora, en una situación similar, el Hijo del Hombre toma otra posición. Más tarde la define como el principio básico de su vida, y me gusta la palabra usada en él. Griego,
El Hijo no puede hacer nada que sale de sí mismo, Juan 5:19. Esa negación total de la vida natural iba a regir todo el ministerio del Señor. Así que podemos decir que toda la obra que hizo el Señor Jesús en la tierra, previa a su muerte misma en la cruz, se hizo en base a la ley de la muerte y de la resurrección, aunque como acontecimiento histórico el Calvario estaba todavía en el futuro. Todo lo que hizo lo hizo sobre esta base. Pero si eso es cierto, si el Hijo del Hombre tuvo que pasar por la muerte y resurrección, en figura y en principio, a fin de trabajar, ¿podremos nosotros hacer otra cosa? Por supuesto que no, ningún siervo del Señor puede servirle sin conocer él mismo la operación de este principio en su propia vida. Esto está fuera de cuestión. El Señor dejó sentado este principio cuando se despidió de sus discípulos. Él había muerto y resucitado, y les dijo que esperasen en Jerusalén para el derramamiento del Espíritu. Y bien, ¿qué es ese poder del Espíritu Santo, ese poder de lo alto del cual hablaba? Es nada menos que la virtud de su muerte, resurrección y ascensión. Empleando otra figura, diremos que el Espíritu Santo es el vaso en el cual están depositados todos los valores de la muerte, resurrección y exaltación del Señor Jesús, para que nosotros los recibamos. Él es quien contiene dichos valores y los hace llegar a los hombres. Por eso, el Espíritu no pudo ser enviado antes de que el Señor fuera glorificado. Solo después de ese hecho podía Él reposar sobre los hombres y mujeres para hacer que testificasen. Sin los valores de la muerte y de la resurrección de Cristo no hay testimonio posible. Esto se da también en el Antiguo Testamento. Me refiero a un pasaje conocido en el capítulo 17 de Números. Es la ocasión en que se discute el ministerio de Aarón. El pueblo de Dios duda de que Aarón sea de veras el escogido de Dios, y dicen, si este hombre es ordenado de Dios o no, no lo sabemos. Dios, por lo tanto, se dispone a probar quién es su siervo y quién no lo es. ¿Cómo lo hace? 12 varas muertas están colocadas delante del Señor en el santuario frente al arca del testimonio, y quedan allí toda la noche. Luego, por la mañana, el Señor indica quién es su ministro escogido, haciendo que la vara que le pertenece florezca, brote y dé fruto. Todos sabemos el significado de esto. La vara que brota habla de la resurrección. Es la muerte y la resurrección lo que caracteriza un ministerio venido de Dios. Sin esto no hay nada. El resurgimiento de la vara de Aarón probó que él estaba sobre una base verdadera. Dios solo reconoce como ministros suyos a los que han pasado de la muerte a la resurrección. Hemos visto que la muerte del Señor opera en distintos modos y tiene diferentes aspectos. Sabemos cómo su muerte ha obrado con respecto al perdón de nuestros pecados. Todos sabemos que nuestro perdón se basa en la sangre derramada, y que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, véase Hebreos 9:22. Luego hemos proseguido en nuestras consideraciones, y en Romanos 6 hemos visto cómo la muerte obra para enfrentar el poder del pecado. Hemos aprendido que nuestro viejo hombre ha sido crucificado a fin de que no sirvamos más al pecado, y hemos alabado al Señor porque también en esto su muerte ha obrado nuestra liberación. Más adelante surge el problema de la voluntad personal y se hace evidente la necesidad de la consagración, y descubrimos que la muerte obra para producir en nosotros la disposición de abandonar nuestra propia voluntad y de obedecer al Señor. Esto, en efecto, constituye un punto de partida para nuestro ministerio, pero no llega aún a la raíz del problema. Puede ser que falte todavía conocer lo que significa el alma. Un paso más y se nos presenta otro aspecto en Romanos 7, donde se plantea la cuestión de la santidad de vida, de una santidad viva y personal. Allí encontramos a un verdadero hombre de Dios que trata de agradarle en justicia, pero viene a estar bajo la ley y la ley lo saca a la luz. Trata de agradar a Dios mediante su propio poder carnal, y la cruz tiene que llevarle a la posición en que él debe confesar, no puedo. No puedo satisfacer a Dios con mis propios poderes,
solo puedo confiar que lo haga el Espíritu Santo en mí. Creo que algunos de nosotros hemos pasado por experiencias profundas para aprender esto y para descubrir el valor de la muerte del Señor que obra en esta forma. Pero notemos bien, todavía hay mucha diferencia entre la carne, según se emplea esta expresión en Romanos 7 con relación a la santidad de vida, y la actividad de las energías naturales del alma en el servicio del Señor. A pesar de saber todo lo antedicho y saberlo por experiencia, aún queda una esfera más donde debe aplicarse la muerte del Señor antes de que podamos servirle en forma eficaz. Con todas las experiencias ya referidas, no somos de confianza para su servicio hasta que se efectúe esta obra adicional en nosotros. Muchos siervos de Dios son usados por Él, como decimos en la China, para levantar 3 metros de pared que luego deshacen ellos mismos derrumbando 4 metros. En cierta medida somos utilizados por Dios, pero al mismo tiempo destruimos nuestra obra y a veces también la de otros, porque algo en nosotros no está sometido al poder de la cruz. Veremos ahora cómo el Señor empieza a tratar con el alma y luego, más particularmente, cómo todo esto afecta nuestro servicio para Él. La operación subjetiva de la cruz. Debemos tener presente 4 pasajes de los Evangelios. Son Mateo 10:34 al 39, Marcos 8:23 al 35, Lucas 17:32 al 34 y Juan 12:24 al 26. Estos 4 pasajes tienen algo en común. En cada uno de ellos el Señor mismo nos habla con respecto a la actividad natural del hombre y en cada uno se menciona un aspecto diferente o manifestación de la vida natural. En estos versículos Él aclara que el alma del hombre, lo natural en oposición a lo espiritual, puede tratarse en una forma, y solo en una, a saber llevando la cruz diariamente, siguiéndole a Él. Como acabamos de ver, la vida natural, de que aquí se trata, implica algo más que aquello que tratamos en los pasajes que hablan del viejo hombre o la carne. Hemos procurado aclarar que en cuanto a nuestro viejo hombre Dios enfatiza lo que Él ha hecho una vez para siempre al crucificarnos con Cristo en la cruz. Hemos visto también que 3 veces en la carta a los Gálatas se hace referencia a la obra crucificadora de la cruz como de algo ya cumplido, y en Romanos 6:6 tenemos la clara afirmación de que nuestro viejo hombre fue crucificado, que tomando en cuenta el tiempo gramatical, puede leerse, nuestro viejo hombre ha sido crucificado de un todo y para siempre. Es algo consumado, aprendido por la revelación divina y luego apropiado por la fe. Pero hay otro aspecto de la cruz, que está implicado en la expresión tome su cruz cada día, véase Lucas 9:23, y es lo que nos ocupará ahora. La cruz cargó conmigo, ahora me toca a mí llevarla, y esto de llevar la cruz, es un proceso interior. Es esto lo que entendemos cuando hablamos de la operación subjetiva de la cruz. Además es un proceso diario, es un seguir paso a paso en pos de Él. Es esto lo que ahora se nos presenta con relación al alma. Notemos que el énfasis aquí no es justamente el mismo que en el caso del viejo hombre. No tenemos aquí la crucifixión del alma misma, en el sentido en que nuestros dones y facultades naturales, nuestra personalidad e individualidad tienen que ser eliminados. Si fuera así difícilmente se podría decir, como en Hebreos 10:39, que debemos tener fe para preservación del alma, cp. 1 Pedro 1:9, Lucas 21:19. No perdemos el alma en este sentido porque eso sería perder del todo nuestra existencia individual. El alma queda con sus dotes naturales, pero la cruz obra sobre ella para llevar esas dotes naturales a la muerte poniendo el sello de su muerte sobre ellos para luego devolvérnoslas en resurrección. Es en este sentido que Pablo, al escribir a los filipenses, expresa el deseo de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Filipenses 3:10. La señal de la muerte está sobre el alma todo el tiempo para llevarla a la posición en que estará siempre subordinada al espíritu y jamás actuará en forma independiente. Solo la cruz, obrando en esa forma, pudo hacer que un hombre dotado como Pablo,
con los recursos naturales que se señalan en Filipenses capítulo 3, desconfiara de tal modo de su propia fuerza natural que podía escribir a los Corintios: Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios 2:2-5. El alma es el asiento de los afectos, y cuántas decisiones y acciones nuestras son influenciadas por ellos. En ningún sentido son, de propósito, pecaminosos, pero el hecho es que hay en nosotros algo que puede manifestarse en afecto natural hacia otra persona, y como consecuencia puede afectar para mal todo el curso de nuestra conducta. Así que, en el primero de los 4 pasajes indicados el Señor nos tiene que decir: El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí; y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo 10:37 y 38. Observa que el seguir al Señor por el camino de la cruz se nos presenta aquí como lo normal del Señor, su único camino para nosotros. ¿Qué sigue de inmediato? El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 10:39. El peligro oculto está en la operación sutil de los afectos que nos desvían del sendero de Dios, y la clave del asunto es el alma. La cruz tiene que obrar en el alma. Por ejemplo, yo tengo que perder mi alma en el sentido en que el Señor utilizó esas palabras, y es lo que aquí estamos procurando explicar. Algunos sabemos bien lo que quiere decir perder el alma. Se trata de que no podemos ya cumplir su deseo, no podemos ceder a ella, no podemos regalarla. Eso significa la pérdida del alma. Pasamos por un proceso doloroso para renunciar a lo que el alma busca. Tenemos que confesar que muchas veces no se trata de un pecado determinado que nos impide seguir al Señor hasta el fin. El obstáculo puede ser algún amor secreto, algún afecto perfectamente natural que desvía nuestro curso. Sí, los afectos juegan un importante papel en nuestra vida, y la cruz tiene que entrar y operar allí. Pasamos ahora a la cita en Marcos, capítulo 8. Creo que es un pasaje muy importante. Nuestro Señor acababa de enseñar a sus discípulos, en Cesarea de Filipo, que Él iba a padecer la muerte en manos de los ancianos de los judíos, y luego Pedro, en su gran amor hacia el Maestro, se le acercó para reprenderle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Mateo 16:22. Por amor al Señor le rogó que se cuidara a sí mismo, y el Señor reprendió a Pedro como lo habría hecho a Satanás, por poner la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Después de esto a todos los presentes una vez más les fue dicha la palabra: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Marcos 8:34 y 35. Todo el problema en cuestión es nuevamente el alma, y aquí en particular el deseo del alma por su propia conservación. Hay aquella operación sutil del alma que dice, con tal de que siga viviendo, haría cualquier cosa, estaría dispuesto a todo, pues sobre todo tengo que vivir. Ahí está el alma casi gritando por auxilio: ¿ir a la cruz para ser crucificado? Eso es demasiado. Ten compasión de ti, cuídate a ti mismo. ¿Quieres decir que obrarás en contra de ti mismo para unirte a Dios? Algunos de nosotros sabemos muy bien que, para seguir con Dios, muchas veces es ineludible ir en contra de la voz del alma, la propia o la de otros, y permitir que la cruz entre para silenciar esa súplica por sobrevivir. ¿Tengo miedo de la voluntad de Dios? La querida hermana a quien ya he mencionado como la que ha tenido tanta influencia sobre el curso de mi vida, muchas veces me preguntaba: ¿te gusta la voluntad de Dios? Es una pregunta tremenda. No preguntaba:
¿Haces la voluntad de Dios, sino siempre, ¿te gusta la voluntad de Dios? Tal pregunta penetra más que cualquier otra. Recuerdo que una vez ella tenía una discusión con el Señor sobre cierto asunto. Sabía lo que el Señor quería, y en su corazón lo quería ella también, pero era difícil. Le oí orar de esta manera: Señor, confieso que no me gusta, pero por favor, no cedas. Espera, Señor, un rato, y cederé yo. No quería que él y Señor cediera a ella, reduciendo sus demandas. No quería nada sino agradarle a él. Muchas veces tenemos que estar dispuestos a renunciar a cosas que creemos buenas y preciosas, sí, y puede ser aún las mismas cosas de Dios para que se haga su voluntad. La preocupación de Pedro, si recordamos, era por su Señor y obedecía a un afecto natural por él. Podríamos creer que Pedro tenía por su Señor un gran amor, tan grande que le permitía aún reprenderle. Solo un amor excepcional le llevaría a hacer esto. Sí, pero cuando todo es del Espíritu, sin esa mezcla del alma, no serás arrastrado al error de Pedro. Reconocerás la voluntad de Dios y encontrarás que ella sola es la que deleita el corazón. Ya no se derramará ni una lágrima en solidaridad con la carne. Sí, la cruz corta profundamente y vemos de nuevo cómo tiene que tratar inexorablemente con el alma. El Señor Jesús trata nuevamente del asunto del alma en Lucas, capítulo 17, ahora en relación con su segunda venida. Hablando del día en que el Hijo del Hombre se manifieste, presenta un paralelo entre ese día y el día en que Lot salió de Sodoma, véase Lucas 17, 29 y 30. Un poco más tarde habla del arrebatamiento en las palabras dos veces repetidas: el uno será tomado y el otro será dejado, vv. 34, 35. Pero, entre su referencia al llamado de Lot a salir de Sodoma y esta alusión al arrebatamiento, el Señor emplea estas palabras notables: en aquel día, el que esté en la azotea, y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot, vv. 31, 32. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué? Porque todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará, v33. Si no me equivoco, este es el único pasaje en el Nuevo Testamento que habla de nuestra reacción al llamado del arrebatamiento, y sobre esta base se nos hace una advertencia muy urgente para que estemos listos. Véase Mateo 24:42. Seguramente hay una razón para ello. Por de pronto, ese llamado no obrará en nosotros, sobre el último momento, ningún cambio que no tenga relación con nuestro previo andar con el Señor. No, en ese momento descubriremos el verdadero tesoro de nuestro corazón. Si es el Señor, entonces no habrá ninguna mirada hacia atrás. Una mirada hacia atrás lo decide todo. Es tan fácil ocuparnos más de las dádivas de Dios que del dador, y debo agregar, más de la obra de Dios que de Dios mismo. Permítanme ilustrarlo. Actualmente estoy escribiendo un libro. He terminado 8 capítulos y me faltan otros 9 acerca de los cuales estoy muy ejercitado delante del Señor. Pero si viniera el llamado de subir arriba, y mi reacción fuera, ¿y mi libro?, la respuesta bien podría ser: muy bien, quédate a terminar el libro. Aquella cosa preciosa que estamos haciendo aquí en la tierra puede ser suficiente para atarnos, una estaca que nos liga al mundo. Todo se reduce a la cuestión de vivir por el alma o por el espíritu. Aquí en este pasaje en Lucas se describe la vida natural en su preocupación por las cosas terrenales, y notemos bien que no son cosas malas. El Señor solo mencionó el casarse, sembrar, comer, vender, todas ellas actividades perfectamente legítimas en su lugar. Pero lo que nos puede atar es la forma de darle tanta importancia de modo que el corazón se va tras ellas. La liberación del peligro se produce mediante la pérdida del alma.
Esto se ilustra hermosamente en la acción de Pedro cuando reconoció al resucitado Señor Jesús a la orilla del lago. Aunque junto con los demás, él había vuelto a su antigua ocupación. De repente no hubo más preocupación ni por el barco ni por la red tan llena de peces mediante el milagro. Al oír el grito de reconocimiento de parte de Juan, «Es el Señor», leemos que Pedro se echó al mar. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.